Hola querida gente, muy buenos días, yo soy el señor Marabunta y les doy la bienvenida a otro episodio de Descocado Podcast. El día de hoy les compartiré una larga historia que no he contado en mucho tiempo, corresponde sin duda a los días más tristes de mi vida. Muchos hombres y mujeres del colectivo hemos perdido a nuestra pareja por diversas circunstancias y nadie suele hablar del tema, pero es importante hacerlo. Para los que hemos vivido esta situación, hablar ha sido sin duda la mejor terapia. Y para comenzar, les presento al invitado del día de hoy. Él es el señor Cristian Martínez. Un fuerte aplauso, por favor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, señor Marabunta, ¿qué tal? A todos los que nos escuchan. Sí, espero que estén muy bien todos allá en su casa. Hoy vamos a comenzar rápido el tema porque siento que nos vamos a tardar un poquito. Yo tengo mucho que decir. No lo he contado en mucho tiempo, así que no sé cuánto va a durar este episodio. Ok, pues empecemos. Fíjate que este tema... bueno, querida audiencia, el tema de hoy es la muerte, por si no se habían dado cuenta. Yo ya había pensado hablarles sobre ese tema, no me había animado porque me parecía que era tal vez muy fuerte, pero también que podría no ser de interés general y no sabía precisamente cómo abordarlo. Pero resulta que el invitado que tenemos aquí presente, en la encuesta de Instagram, cuando les pregunté qué temas debería hablar, sugirió este tema. Y el señor ha atravesado la misma situación y me pareció muy prudente invitarle este día para que nos compartiera también su historia, para que compartiéramos puntos de vista y generarles a su vez un manual de supervivencia para toda la persona que haya vivido una situación similar, pues encuentre una pequeña guía con base en nuestra experiencia. ¿Tú qué piensas sobre eso? Pues así como lo dijiste al inicio, yo creo que a muchas personas que conocemos, amigos, familiares, han pasado por una situación similar, pero el tema del día de hoy es hablar de vivencias y como tú lo dijiste, es un manual de supervivencia en el cual vamos a dar nuestras experiencias, vivencias de lo que en algún momento nosotros pasamos y pues de alguna forma darles una que otra herramienta para que afronten, digo, porque al final de cuentas todos vamos a morir, digo, una vez enfrentando la muerte de un ser cercano, vamos a concientizar la muerte. Entonces, de alguna forma, lo que vamos a platicar hoy sí es difícil, claro, siempre va a ser difícil, de manera personal. A veces hablar de este tema es complicado, pero pues sirve, te ayuda soltando tus sentimientos y de alguna forma espero que a todos les agrade este tema. Sí, espero que sí lo disfruten mucho, que nos acompañen en este momento tan emotivo como puede llegar a serlo. Pero bueno, para hablar sobre la muerte tenemos que hablar sobre la vida. Yo creo que también es necesario mencionarles cómo los conocimos, porque vaya, si llegó a ser tan doloroso fue que perdimos realmente a una persona muy importante que significó mucho para nosotros, con la cual nos divertimos y vivimos un montón de cosas que al día de hoy guardamos en nuestro corazoncito y en nuestra memoria. Entonces, dime, ¿cómo lo conociste? Bueno, mi historia se remonta por aproximadamente como en el 2010 aproximadamente. Eh, Se llama Alejandro, bueno, se llamaba Alejandro. Lo conocí aproximadamente como por el mes de abril. Lo conocí en Xochitepec. Fue nuestra primera cita de conocernos en persona. ¿Lo conociste a través de redes, una aplicación? No, sí, a través de redes sociales, a través de Face. Fue como uno empieza a chatear con la persona y llega el punto de la cita y ¿sabes qué? Lo conocí esa vez ahora sí que en persona, en Que, abril del que, 2010. que de hecho, querida audiencia, también tengo que mencionar que este señor invitado del día de hoy lo conozco por redes, por Facebook en particular. No sé en qué momento, no sé en qué año, ni siquiera hablamos, pero ahí lo tengo guardado desde hace mucho tiempo. Y es bonito que el día de hoy podamos mantener una conversación. Solamente nos habíamos visto una ocasión anterior y bueno, hasta este momento, pero ya han pasado muchos años también. Claro. Fíjate qué curioso que mi historia también se remonta al lejano 2010, en un momento donde yo estaba muy mal, ya les conté en el primer episodio, estaba al borde de la muerte, del suicidio, ya no encontraba la luz, ya sentía que mi vida estaba perdida y estaba dispuesto a lograrlo. Pero resulta que
mientras yo hacía mi servicio social en la preparatoria. Para eso yo estudiaba gastronomía, estaba en el almacén, en la tarde, sin nada que hacer, aburrido, con calor, con sueño, en depresión. Pero bueno, este muchachito llegó, se sentó en la ventana y me dijo, hola. Y yo, hola. Dijo, tú eres el señor Marabunta, ¿verdad? Y yo, sí, obvio. Y no sé qué pasó después, pero seguimos platicando y así se nos pasaron 1 hora y 2 horas. Él ni siquiera entró a clase porque estudiaba en la tarde, tenía que estar en su aula. Y al día siguiente fue igual, seguimos conversando y al día siguiente y al día siguiente. Muy poco tiempo después ya sabía que me gustaba, que era algo lindo que me sucedía, que era la posibilidad de por fin salir, o sea, del closet. En ese momento no lo pensaba así, simplemente para mí era una luz en mi camino que iluminaba todo, ¿sabes? Yo creo que eso fue muy determinante para mi vida, pues sí, para todo lo que siguió después. Sí, ¿cómo empezó tu relación con ese chico misterioso? Bueno, este chico se llamaba Luis. O sea, no lo expliqué como tú, pero sí se llamaba Luis Manuel. Ok, Y comenzó porque, como lo expliqué también en el primer episodio, una secretaria se enojó un día conmigo, me llamó la atención, me dijo que se rumoraba que yo salía con una persona, con un hombre, que estaba mal, porque ella es muy católica. Y le dije que no salía con él, pero que esperaba salir con él porque me gustaba mucho y porque creía que me merecía la oportunidad de ser feliz, porque si no lo hacía me iba a morir. Me salí y fui a verlo y le comenté inmediatamente que qué es lo que me había dicho y le dije básicamente me gustas, no pasa nada, pero quiero darme la oportunidad de decírtelo y de saber qué es lo que sucede. Y él me dijo que sentía exactamente lo mismo que yo, que se sentía bien conmigo, que teníamos poco tiempo de conocernos, pero que sentía que iba encaminado hacia un buen lugar y nada más, ahí se quedó. Eso fue en los primeros 15 días de conocernos. Después de un mes nos hicimos novios y a partir de ese momento todo cambió porque yo estaba en el closet todavía y de pronto resulta que él llegaba y me abrazaba o me tomaba de la mano frente a mis compañeros, frente a mis amigos y les parece extraño, pero no me decían nada. Pero sé que se me quedaban viendo, era muy obvio. Hasta que un día un compañero, mientras estábamos lavando los trastes, me dijo, oye, ¿eres gay? Y le dije, sí. No, me dijo, creo que me dijo que si él y yo éramos novios o algo así. Y le dije, sí, sí, lo somos. Y le sorprendió mucho. Así como, ay, no mames, ¿cómo crees? Y yo, sí, sí, sí. O sea, no pasa nada. Y así lo fue admitiendo poco a poco y la verdad es que me sorprendió la respuesta de todos porque fue muy positiva. Yo tenía mucho miedo de lo que opinaran los demás y al final resulta que incluso con aquellos que me llevaba mal, al final me cayeron muy bien porque siento que el mostrarme tan transparente y tan honesto pues cambió su perspectiva de mí, de que realmente no era ni tan amargado como ellos creían, ni tan cerrado a nada, más bien era que yo estaba como tan deprimido y tan centrado en que nadie sepa nada, pues no le hablaba a nadie, ¿sabes? No me llevaba con nadie. Y de pronto ya todo era alegría, amor, felicidad en mí y lo compartía con todos. Así fue, wow, maravilloso. En tu caso, ¿cómo comenzó? ok. Ok, en mi caso, pues primero nos conocimos en persona. Eso fue, te digo, en abril del 2010 aproximadamente. Después eh, nos empezamos, bueno, yo estudiaba en la UTES, entonces viajaba a diario. Yo soy de la zona sur del estado. Eh, Llegábamos bueno, salía de la escuela, después tenía que transbordar ahora sí que desde Zapata hasta la zona sur, que sí es de Mazatepec. Entonces en ese lapso pues había días en los que él, no sé, le prestaban el coche o cualquier otro método para poder viajar a la uni e iba por mí. Y así fue como empezamos como a salir, a empezar a conocernos. Y no fue, yo creo que como hasta los 5 meses aproximadamente, porque casi era final de año del 2010. Entonces, si me dice, ¿sabes qué? Es que ya tenemos un rato conociéndonos. De hecho, ya conocí a mis compañeros de la uni, ya salíamos como a salir a cualquier ladito. Entonces, no era oficial el hecho de que todos éramos pareja, pero se fue dando, ¿no? Y entonces llega un momento que de la nada simplemente nos quedamos de ver en Xochitepec y de la nada me dice, oye, ¿quieres ser mi novio? Y así como que, ¿por qué me lo dice tan, 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 tan?
tan así, tan simple, ¿no? No tuvo que hacer malabares. Entonces, mi respuesta fue simple, le dije que sí, digo, porque al final de cuentas ya teníamos como, ya estábamos como que juntos. Entonces nada más era como dar como el paso extra para poder formalizar una relación. Y fue así cuando ya desde ese momento nos hicimos novios, por ahí. Ay, qué bello. Y fue simple, no fue tan laborioso. Porque pues a final de cuentas los amigos de la universidad pues ya me conocían, ya sabían que era gay. Y pues muchos amigos me veían con él y me decían, es que este chico te viene por ti todos los días, ¿quién es esta persona? Y dije, no, pues es un amiguito que apenas vengo conociendo. Y resulta ser que ya después de unos meses, pues nos hacemos novios y ya entonces fue todo más formal. Porque en las salidas, pues ya les decía, no, pues miren, les presento a mi novio, se llama Ale, bla, 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 bla. Y así empezó nuestra relación, que después duramos un cierto tiempo. Qué bien. En mi caso fue en el Zócalo de Jutepec, fue una tarde, ya antes de caer el sol. El novio, o sea, Luis quería que fuera más romántico, yo creo. También hay que considerar la situación. Tu caso era ya la universidad, en mi caso era la preparatoria. Era mi primera relación como tal, formal. Ok, Así que todas las experiencias que tuve, las primeras veces, muchas fueron con él. ok. Y era el primer amor y la maravilla, ¿no? Todo era, te digo, todo era nuevo. Estábamos en el Zócalo de Jutepec y antes de que atardeciera me dijo que me quería hacer una pregunta. Y le dije, pues dime. Y me dijo, no, espera, mejor en un ratito, ahorita en lo que se pone el sol y bla, bla, bla. Fuimos por un helado y estuvimos comiendo. Y yo le decía, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta? Y ya sentía qué es lo que iba a decir, pero aún así yo quería que me dijera. Y me dijo, no, espera. Dijo, ya sabes. Le dije, no. Y ya pasó un poquito más de tiempo. Y me dijo, oye, ¿necesitas que te haga todavía la pregunta? Porque pues ya sabes. Dije, pues sí, pero no lo has hecho, así que pregunta. Y ya me dijo, así, ¿quieres ser mi novio? Y yo, "Ujú, sí. También muy sencillo, muy simple. Se hubiera esperado un poquito más. Si quería la noche. Igual fue muy lindo. Me parece bien. ¿Cuánto tiempo duraste con él? Duramos alrededor de 5 años. Oye, fue bastante tiempo. Sí, así es. Como dicen por ahí en años gay, ¿a cuánto corresponde? ¿5 por 3? No, Una sí. eternidad. 15 años. Una eternidad. En mi caso fueron 2. Dos. Bueno, no fueron 2 porque es que hay un detalle ahí que no les he contado. ¿Cuál? Nosotros comenzamos a salir, a ser novios el 30 de junio. El último día que yo lo vi fue un 30 de junio, el día que se supone que cumplíamos 2 años. Ok. Y por eso siempre lo he dicho así, o sea, nosotros duramos 2 años, pero ya había terminado tiempo atrás. Nuestra relación terminó en marzo, comienzos de marzo de 2012. Él falleció el 24 de julio del 2012 y terminó porque él entró a trabajar a un lugar y ahí conoció a un chico. Lo conoció y pues se cayeron bien. A mí me hablaba mucho de él, pero como amigos, ¿sabes? De que pues, se divertía mucho, que se mandaban mensajes y así. Sí. Y luego sí me ponía como un poco celoso porque ya era mucho lo que me decía de él, pero no decía nada hasta que llegó un día en el cual sí me dijo que, pues como que el otro le había dicho que le gustaba y que él se sentía un poco confundido y no sé qué. Y otras cosas. Total que yo terminé con la relación. En particular lo que me molestó fue que él me dijo, o sea, mi novio, Luis, me dijo que se había besado con uno de nuestros mejores amigos en una fiesta, a la cual yo no fui porque se me invitó, pero Luis dijo que iba a venir por mí para ir y nunca vino, pero él sí se fue a la fiesta y se besó con el amigo. Ujú. Entonces, eso cuando yo lo supe me hizo enojar un montón y terminé la relación. Mm. Yo lo quería muchísimo, obviamente, era lo más importante, pero simplemente pues no pude ver más allá de eso. Me parecía que era demasiado irresponsable, porque cuando yo me enojaba, pues era un enojo bien, ¿sabes? Pero tenía motivos. Y él se enojaba 5 minutos y hacía esas cosas. Y no me parecía justo para mí. Claro. Entonces nuestra relación terminó antes. Pasaron aproximadamente 2 semanas en los cuales yo no le hablé, no le llamé, no lo busqué y él tampoco lo hizo conmigo. Y de pronto yo sentía que ya no podía seguir así.
Era como una droga. Para dejarlo tenía que ir de a poco. Así de un solo día Claro. no iba a poder hacerlo, ya no aguantaba. Entonces, estando en la universidad, le llamé a su casa por celular, me contestó y escuchó mi voz y se puso a llorar, de que me extrañaba mucho, que justamente me dijo, me prometió que ese día estaba a punto de salir por mí, a buscarme, que ya no aguantaba estar sin mí, que me pedía perdón por todo y que nos viéramos porque quería hablar conmigo. Yo accedí, me sentí muy feliz, de hecho, y quedamos de vernos como 3 días después porque él me mencionó que estaba un poco enfermo esos días y que tenía que ir a hacerse unos exámenes. Yo dije, ok, ok, perfecto, bla, 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 entonces nos vemos el viernes. Ese día nos vimos en el Zócalo de Jutepec y ya me comentó que efectivamente se hicieron novios, el otro chico y él, pero que no había funcionado como él quería, que realmente eran muy diferentes, que no se entendían, que solo se emocionó un poco y que realmente pues, se había equivocado, ¿no? Que quería estar conmigo y nada más. Yo le dije que entendía todo, que estaba bien, que no podía decir que efectivamente ya éramos novios otra vez ni nada, que necesitaba tiempo pues para pensarlo, procesarlo, pero que estaba bien con él, o sea que no tenía problema. Después de eso fuimos a la parada para ya irnos cada quien a su casa. Ese día fue el último día que realmente quise darle un beso, pero me lo negué porque pues no sentía que no era el momento apropiado. Y ya, nunca lo volví a besar. Hasta ahí llegó esa primera parte, ¿no? De que realmente no fuimos novios 2 años. Querida audiencia, como tanto lo he dicho a mis amigos, el secreto develado. Ya por fin revelado. Sí. Bueno, como lo comentaba, Luis estaba enfermo. Yo sé que tu novio también falleció por una enfermedad. Nuestra audiencia chismosa nos preguntó de qué murió. Así que los vamos a complacer este día, nada más para que sepan todo. Y bueno, pues los dejo en tus manos. Cuéntanos, cómo fue el proceso, de qué enfermó. Ok, bueno, me prepararé. Eh, bueno, después de que nos hicimos novios, te comento que tardamos aproximadamente como 5 años en tener la relación y después, pues obviamente todo llega, ¿no? Empezamos a recibir ciertos, ¿cómo puedo decir? De ciertos avisos de su estado de salud, pero realmente nunca, nunca lo vimos más allá. Entonces, el, bueno, el deceso por el cual se fue Ale fue por cirrosis y bueno, fue aunado con otras, ¿cómo pedirte? Síntomas de otras enfermedades, Sí, pero en específico fue cirrosis. Entonces, aunque ya recibió un tratamiento, estábamos en procesos, estábamos de que idas al médico, que estudios, que hazte esto, que estás del otro, pero realmente siempre uno piensa con la finalidad de que vas a salir adelante, como todo. sí, claro. Entonces, de alguna forma yo nunca veía el final, siempre veía como el camino, nunca veía el final. Entonces, eh, me acuerdo que fue el día, bueno, yo el día 22 de marzo del 2015, era un sábado o un viernes, no recuerdo, pero yo estaba lavando mi coche ahí en un autolavado y entonces me habla, ¿no? Era su mamá justamente y me dice, oye, ¿qué crees, Chris? Necesito que te vengas al hospital porque tuvimos una recaída. Y entonces, justamente días antes, había tenido una recaída, pero salió. Y todo bien. Pero esta recaída fue diferente. Entonces, yo le digo al chico del autolavado, ¿sabes qué? Deja lo que estés haciendo, dámelo así como está. Y voy a mi casa. Solamente entro de rápido, le aviso a mis papás, ¿sabes qué? Ahorita vengo, o qué tal y no llego hoy, a lo mejor en 2, 3 días. Voy yo, aviso a mi trabajo, bla, bla, bla. Te entro por unas cosas, un suéter, y solamente le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Haz una oración. Entonces me fui de aquí de Mazatepec, me fui directamente al hospital. Llego a la sala de urgencias, donde ahí estaba toda la familia. eh, me saludan, bla, bla, bla. Y entonces me pasan directamente con él y estaba su mamá y su papá.
Estábamos los tres, pues obviamente platicando con él, con Ale, todo bien. Pero pues he de comentar aquí a la audiencia que en el momento que yo entré al cuarto, sí escuché y lo he contado con mis amigos. Escuché por primera vez cómo se me parte el corazón. Así. Lo escuché, fue feo, fue un sonido interno que siempre es como que se me va a quedar marcado a la hora de contar esta parte. Porque lo escuché, simplemente escuché cómo se había roto mi corazón del solo verlo. Después estuve platicando un rato con ellos, entrábamos y salíamos familiares y bla, bla, bla. Pero pues todo se veía pues de alguna manera mal, porque los doctores entraban y sabes qué, lo revisaban, pero pues ya sabes, ¿no? Digo, no voy a juzgar lo que va a hacer un doctor porque él simplemente te va a dar su diagnóstico y él fue claro, él dijo que posiblemente no iba a salir. Y a pesar de todas las esperanzas de toda la familia y del esfuerzo que habíamos hecho, pues yo entonces en ese momento comprendí, dije, no, ¿cómo va a pasar esto en esta situación? ¿Cómo llegué a este punto? ¿Cómo llegamos todos a este punto? Pero pues era parte de. Entonces, simplemente no podía creerlo. Me salgo, bueno, te digo, entraba y salía familiares para estar con él. Y justamente, me dicen a mí, ¿sabes qué, Chris? Quédate un buen rato con él, habla con él y estate un rato con él. Entonces, yo entro al cuarto y empiezo a platicar con él. Él estaba consciente. Sí, él estaba consciente todavía. Era aproximadamente como a las 5 de la tarde. Entonces yo me acuerdo que había salido de aquí aproximadamente como a las 10 de la mañana. Entonces ya a las 5 de la tarde ya estaba yo con él un buen rato y pues empieza a platicar, ¿no? Empieza a platicar de cómo lo conocí, de que si él se acordaba de lo que habíamos hecho como pareja, de los viajes, de los amigos, de diferentes circunstancias que tuvimos en nuestra relación. Y él solamente asentaba, tenía dificultad para hablar. Entonces, nos tomábamos de la mano, lo abrazaba, lo besaba. Y fue en un momento cuando yo empezaba a hablar, pero estaba hablando solo porque se durmió. Y creo que fue por instinto, no sé. eh, Puse una canción que nos recordaba a una película. Entonces, ahí estaba, tratando de hablar con él, aunque yo sabía que no me escuchaba o qué tal y sí, pero pues estaba dormido. Entonces estuve aproximadamente como 2 horas con él. Y después llega su hermano, llega su mamá y yo me salgo, ¿no? Y entonces traté de disfrutar todo el tiempo con él. De disfrutar, de preguntarle y de recordar viejos tiempos. Pero pues no estuve con la mentalidad nunca de que ya se iba a acabar ahí. Yo simplemente le decía que tenía que ser fuerte, tenía que ser un pilar, porque es lo que yo decía antes, que él era un pilar para mí y para su familia. Ya sale, bueno, él salgo yo, entra sus demás familiares y llega un punto que ya eran como a las 10 de la noche y su mamá me pide otra vez que vaya a verlo. Yo estaba en la sala de urgencias, que he de aclarar que nunca me fui, ahí estuve. Entonces entró y su mamá sale y él estaba como medio dormido, medio despierto. Y entonces empezamos otra vez a platicar de nuestra vida y de nuestra relación. Y fue bonito porque pues de alguna forma eh, también he de aclarar que a veces hay un momento para decirse las cosas. Y también él tuvo la oportunidad de escucharme y de contestarme. Y yo le dije, ¿sabes qué, Ale? Perdón por si algún día hice esto, por si algún día te lastimé o peleamos a lo tonto. De que de hecho tengo una pelea solamente registrada con él en los 5 años que tuve con él. Sí. Entonces nos perdonamos, nos dijimos todo y y entonces él creo que llega su momento de decirme, ¿sabes qué? Quiero hablar con mi mamá. Y yo le dije, sí, ahorita le hablo. De hecho se acaba de ir. Teníamos como una hora platicando. Y ya no, le hablo, oye, se llama Betty, su mamá. Ujú. Oye, Betty, que Ale quiere hablar contigo. Y me dice, ok.
Y ya después llega su mamá y justamente antes de que yo me fuera, pues estábamos agarrados de la mano. Entonces le digo, ya me voy, ahorita regreso, ahorita que tu mamá platique un rato contigo y ahorita regreso. Y, o sea, no sé lo que pasó, pero no me quería soltar. Y yo le dije, pero es que tú dijiste que tu mamá quería, querías ver a tu mamá y ahorita, de hecho, no podemos estar dos personas, nada más tenía que estar una persona. Entonces me agarra la mano y no me dejaba ir. Y yo le agarré la mano y le dije, pues espérate tantito, ahorita regreso, no me vuelvo a tardar y bla, bla, bla. Este, y fue como la última agarrón de manos que tuve con él. Le dije, ¿sabes qué? Ahí está tu mami, platica con ella. Y ya no, me fui otra vez a la sala de urgencias. Estaba un poco cansado, yo creo. Ujú. En mis pies, de hecho, estaba acostado su papá. Sus primos y tías estaban allá afuera. Entonces, se llega como por aproximadamente como a las 11 de la noche. Este, y me habla su mamá. O sea, yo pues, que estaba como medio dormido y escucho el teléfono y era su mamá. Y yo pensé que iba a ser como el cambio de relevo, ¿no? Ujú. Y entonces, me dice, ¿qué crees, Chris? Se nos fue. Y yo se quedé en shock. No sabía qué decir, no sabía qué pensar, simplemente quería estar ahí. Entonces despierto a su papá y le digo, ¿sabe qué, señor? Vámonos donde está Ale. Y y el poli justamente no nos quería dejar pasar a los dos. Y yo le dije al poli, le digo, por favor, denos chance. Le digo, porque acaba de fallecer su hijo. Y nos fue como nos dejó entrar. Entonces estuvimos ahí en el cuarto los tres. Y pues de alguna forma sí te rompes porque pues está su papá, está su mamá. Entonces sí fue feo. Fue doloroso estar en esa situación porque pues ves mucho dolor. El tuyo, el de sus papás y obviamente ves a tu novio en cama y pues de alguna forma te liberas. Yo es lo que pienso ahorita, que me liberé, lloré, eh, lo tomé de las manos, lo abracé, lo besé y ya. O sea, el tiempo de ahí fue como si se hubiera parado, se hubiera detenido. Nos piden que nos retiremos y me voy corriendo a la calle a llorar, a tirarme y pues a despejarme yo solo. No necesitaba estar con nadie más. Y aparte porque estaba solo, porque pues mis papás estaban aquí en mi casa, mi hermana estaba en Oaxaca, mis amigos estaban en sus casas, y pues no sabía, nadie sabía absolutamente nada. Simplemente todo fue de alguna manera reservado. Ujú. Y y ya salgo, y pues ya ves, no hay que hacer todos los trámites, y pues llegaron sus tíos, nos ayudaron, este, toda esa parte me la pasé llorando, yo creo que sí, tengo vagos recuerdos de estar llorando casi toda la mayor parte del tiempo. Después de eso, pues, de llorar, de estar ahí con la familia, nos tienen que dar el cuerpo y tiene que llegar la funeraria por él. He de declarar que yo llevaba mi coche, pero cada quien llevaba sus coches, ¿no? ¿Sabes qué? Dicen, ¿sabes qué? Es que no hay persona que se vaya con él en el carro de la funeraria. Y entonces yo le digo, ¿sabes qué? ¿Quién quiere llevarse mi coche? Yo voy con él, no lo voy a dejar solo. No quiero que esté solo en ningún momento. Y ya no. Nos entregan el cuerpo, lo suben al tipo coche. Y y he de agradecer con el chofer de que no dijo ninguna palabra. Creo que eso fue lo mejor que pude haber esperado de una persona que no conozco. Que no me dijera nada. Que solamente hiciera caso omiso de mis lágrimas y de las palabras que decía. Y, y entonces salimos del hospital, en el carro de la funeraria. Él iba atrás, yo iba justamente a un lado. Y pues de alguna manera iba tocando su cuerpo con mi mano y llorando, ¿no? Diciendo, pues sabes qué, este es como el último viaje que tenemos de los dos. Nuestra última salida, nuestro último recorrido juntos. Eh, Llego a su casa,
eh, bajamos el cuerpo entre otras personas, eh, lo metemos a su casa y entonces habría que cambiarlo. Pero pues ya ves, ¿no? A veces luego dicen que ¿qué será? Supersticiones Ujú. de que no pueden cambiarlo las personas o familiares o amigos, no, familiares de hecho. Es, ¿En serio? sí, de hecho no sabía ni yo sabía eso porque católico, muy católico no soy. ¿Y por qué? ¿Ya sabes? No, nunca supe. Simplemente me quedé con esa duda de que todos los familiares no pueden vestir a un familiar muerto. Y entonces, Vaya. qué friki, ¿no? Sí, querida audiencia, si ustedes saben, díganos por qué. Yo tampoco sé. No, yo no lo sé. Hasta el día de hoy no lo sé. Y entonces, como no había quien lo hiciera, pues pues yo estaba con él todo el tiempo. O sea, no me quería despegar de ahí. Yo estaba con él. Y entonces fue cuando me pasan su ropa. Y él estaba estudiando en la escuela de enfermería. Le pusimos su uniforme de la escuela. Yo lo cambié, yo lo vestí y también ayudé para que fuera adentro del ataúd y ya, ¿no? Todo fue. Este, y ahí fue como la etapa, no sé cómo puedo decirlo, donde te desahogas, Ujú. donde lloras sin control, donde no hay razón ni nada que te ayude a, a calmar tu dolor, simplemente lo sacas. Entonces, eh, ahí fue, ahí fue el momento que hablé con mi hermana y le dije que había fallecido Ale. Después le hablé a mis papás. Posteriormente, a la tercera persona que le marqué fue mi mejor amigo. Y ya no, ya. Y yo le dije, ¿sabes qué? Con eso no tengo más ganas de hablar con nadie. Y si quieren venir, aquí voy a estar. Ya saben dónde vive. Y entonces llegó la mañana, pero yo estuve todo el tiempo con él. O sea, no dormí para nada. Estuve ahí como al filo del cañón, como dicen. Sí. este, pues simplemente te llega todo, te llegan los recuerdos, te llega el tiempo, te empiezas a bombardear con tus sentimientos. Y yo le entiendo que a veces el ritual que hacen los católicos, como lo es el rosario, muchos dirán que es como un martirio, pero no. De alguna forma yo lo vi como una forma de sacar mis sentimientos, mis emociones y liberarme de todo ese dolor. Y finalmente empiezan a llegar mis amigos y pues ahí también te desmoronas, ¿no? Porque hay muchos amigos que lo conocieron, muchos mejores amigos que estuvieron con él y llegan y en vez de que pare no sé, tus lágrimas salen más. Sí. No tenía forma de parar, la verdad, no tenía forma de parar. Entonces, era aclarar que también parte fundamental de poder salir de una situación así siempre va a depender también de las personas que te apoyan, ya sean amigos, ya sea familia. Y en este caso me apoyaron muchos amigos. Muchos, podría decirte cinco, no estoy hablando de docenas. Sí. ¿Y la familia? Fíjate que mi hermana, pues ya ella sabe que soy gay, ella me quiere y entendía mi relación con Ale. Entonces ella siempre me apoyó de lejos, ¿no? Dándome fuerzas. Pero mis papás, no voy a juzgar la posición en la que se encontraban ellos, porque realmente ellos, para este tema era nuevo, entonces no sabían, yo creo que enfrentar una situación así. Y pues de alguna forma me dieron su apoyo, pero solamente, no sé, yo creo que fue suficiente, no necesitaba más. Simplemente hablaron conmigo, me pidieron disculpas por no estar ahí y lo afronté, lo viví, he vivido con eso y no tengo por qué reclamarles de nada. Lo entiendo y es la posición de ellos y no estoy para reclamar. Entonces pasa esto, lo del rosario, digo, perdón, antes de que sea el rosario, el levantamiento de cuerpo, donde se tiene que ir al panteón. Y, y yo creo que fue también parte importante donde lloré hasta el punto donde lo tuve cerca conmigo. Porque después de que lo llevamos al panteón, también otra creencia, no sé, yo soy de Oaxaca, entonces allá comúnmente las personas agarran tierra del panteón y la avientan al ataúd, ¿no? Ajá. Entonces yo cuando iba a hacer eso, me detienen y me dice, ¿sabes qué? No lo puedes hacer. Yo como dije, entonces hay como que reglas en
en este ritual. Y yo dije, ok, está bien, no lo voy a hacer. Ajá. Pero también, ¿No te cuestionaste por qué? no, no, fíjate que no, porque de alguna forma también tenía que respetar a toda su familia. ¿Por qué? Y jamás pretendí faltarle el respeto a nadie. O sea, simplemente yo con mi dolor y los voy a ayudar en todo lo que yo pueda. Y fíjate que algo muy importante que me dicen al entrar al panteón, me dicen, ¿sabes qué, Cris? Porfa, no te vayas como a, como a destruir, por así decirlo. No te vayas a desvanecer. No quiero que hagamos más, ¿no? Entonces yo entendí esas tres, cuatro palabras y yo así como, ¿cómo? O sea, pero bueno, no dije más. Solamente se lo comenté a mi mejor amigo. Y y ahí estuve hasta que se enterró todo. Y pues la familia hizo lo suyo, yo hice lo mío. Y entonces estaba, me acuerdo, creo cuatro amigos míos en el panteón. Y me dice, ¿sabes qué? Le digo a todos, le digo, espérenme hasta que todo el mundo se vaya. Quiero estar solo. Y ustedes, quiero que ustedes me vigilen a mí y me cuiden. Y ya, ¿no? Pero sí quería estar solo en ese momento. Y pues otra vez, ¿no? Lloré, di mi último adiós, di lo mejor que pude de mis sentimientos. Y fue como el jalón, el último jalón para llorar. Sí. Digo, no, no tanto, pero sí, una parte. Este, pasó y entonces, regresarnos a la casa, a comer. Pero pues yo, ¿por qué no había comido como en 2 días? Ni había dormido en 2 días. O 3 días, creo. No había dormido para nada. Y estaba cansado. Y entonces me dice una amiga, ¿sabes qué? Vente a dormir. Y yo le dije, la verdad creo que mi cuerpo lo está pidiendo. Y me meto a una cama, me acosté. Y de la nada me despierto como 2 horas después. Y me fueron a buscar porque más amigos habían llegado a dejar cositas, ¿no? Ujú. Y yo dije, ajá, ok. Y los empiezo a recibir familia, empiezo a recibir amigos. Y de alguna forma no descansé, pero tampoco me sentí tan cansado como para dejar todo. Simplemente quería de alguna forma vivirlo y cerrar ciclos. Entonces, fue, fue lo que pasó en ese momento del rosario. Obviamente pasan los 8 días, se hacen los rezos y venía diario, bueno, iba diario. De hecho iba diario al panteón y también iba diario a los rosarios. Entonces, de alguna forma, después me dicen, ¿sabes qué? Es que lo idolatras mucho. Y no es idolatrar porque no es un dios. Simplemente es una persona que yo quiero mucho y le extraño y lo voy a ver. Sé que no está aquí, pero sé dónde está. Está ahí su cuerpo. Entonces, de alguna forma, pasó. Al mes, pues obviamente se levanta la cruz. También ahí estuve. Fui de hecho padrino de cruz. Después vamos a la iglesia, cada quien hace, bueno, se hace la misa, bla, bla, bla. Pero para esto yo estaba como más tranquilo. Quiero pensar que estaba tranquilo, pero por dentro pues estaba destrozado porque pues no había trabajado también, hecho 8 días. Entonces estuve como en shock y aparte estuve como enclaustrado en mi cuarto y solamente salía para comer. Me cambiaban y me iba para el panteón, estaba un buen rato en el panteón y después me iba al rosario. Entonces Sí. tenía que afrontar mi realidad, tenía que afrontarla y tenía que regresar también a mi vida. Y entonces regresé a trabajar y he de también, a veces pues, ahí queda claro, no digo como en el manual de pues, supervivencia, quiero decir que a veces preguntar un tema muy difícil para una persona que acaba de pasar algo así, me chocó que compañeros me dijeran, oye, ¿y de qué falleció? Oye, ¿y estás? O sea, ni siquiera fue el estás bien. Oye, querían, es más bien el morbo, ¿no? Sí, por supuesto, siempre. Siempre. Entonces, yo realmente no sé cómo fui a trabajar así. O sea, hasta aparte estaba mal, aparte estaba con mis pedos mentales, estaba triste, estaba cansado y aún así me iba a trabajar. Y bueno, pasó como pasó, logré estabilizarme de alguna forma, pero ahí fue el empiezo también del duelo, ¿no? Ahorita hablamos de eso. Ah, ok, pues bueno, esa fue parte
de la historia de cómo sucedió y cómo lo afronté hasta cierto punto, casi un mes después de que falleciera. Ujú. Otra pregunta del público fue, ¿al principio te negaste a aceptar que había muerto? O sea, yo creo que en tu caso dices, sí, efectivamente, ¿no? Está muerto. Sí, sí, yo creo que sí, porque te repito, o sea, todos vemos el camino, pero no todos vemos el final. O vemos muchas piedras en el camino y realmente simplemente las esquivamos o seguimos con nuestra vida. Pero yo no estaba consciente de realmente lo que estaba pasando. O sea, era un tonto, la verdad. Era un niño inmaduro que simplemente veía hacia adelante, pero no veía bien, no veía a lo lejos. Entonces no estaba del todo Sí. de acuerdo de que pasara, pero pues aún así no me preguntaron. Pasó. Ujú. Así es, señor Marabunta. Dime, ahora vas tú. Ay, 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 Dios mío. Yo tuve la oportunidad de verlo. Ah, bueno, a partir, como te decía, del momento en el cual nos vimos en Jutepec para, pues, mencionarnos esto de que él se disculpaba conmigo y que le decía, pues, que todavía estaba la oportunidad ahí de volver, pero que me diera un poco de tiempo. Quedamos de vernos otro día en Cuernavaca, no sé a qué hora, por la tarde, y recuerdo que fui, lo esperé, lo esperé, lo esperé, y no llegó. Yo estaba muy enojado, pero bueno, yo me fui a mi casa después de unas 3 horas de estarlo esperando. Yo dije, no voy a volver con él jamás. Pero unos días después me enteré por su Facebook. Su tía hizo una publicación donde decía que oraran por él porque estaba enfermo, que estaba en el IMSS en Cuernavaca. Eso me sorprendió mucho. No sabía qué es lo que pasaba y, y quise saber. Llamé a su casa y me dijeron que estaba bien, que estaba trabajando. Y yo les decía que había visto una publicación de su tía donde decía que no estaba bien, que estaba internado. Y me dijeron que era mentira, que él estaba bien. Todo esto pasó porque la familia me odiaba. O sea, me odiaba. Muy al principio de la relación le decía que él venía a mi casa, por supuesto, y aquí nos la pasábamos y todo bien. Mis papás no sabían que éramos novios, pero no tenían problema con que estuviera aquí o se quedara a dormir o que saliera con él. Y yo le decía, pues vamos a tu casa. Si estábamos en Jutepec, nos quedaba más cerca su casa, así que era como lógico, ¿no? Pues vámonos allá otro rato. Y él no quería porque sus papás se enteraron, él les dijo que tenía novio, que era yo, y sus papás les dijeron, su papá en particular, que el día que yo pisara su casa me iba a matar. Así que, pues desde ese momento yo ni quise ir, ni tuve ganas de conocer a sus papás, y no convivir. A mí no me importaba, de todas formas mi relación era con él. No tenía por qué ir a su casa, estábamos bien. Pero cuando pasó todo esto sí nos complicó y en lo particular me hizo muy difícil comunicarme con él porque siempre me colgaban las llamadas. Llegó un punto en el cual me colgaban. Al principio era de que no, está trabajando, no está, bla, 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 y ya. Después simplemente no me respondían. Pasó aproximadamente un mes y medio después de eso, cuando por fin Luis me escribió un mensaje. Me dijo que había estado en el hospital, perdón por no haber respondido los mensajes que yo le envié, y ya. Yo pues me alegré mucho, obviamente, y le dije que quería que nos viéramos si se podía. Pusimos el día, fuimos otra vez al Zócalo de Jutepec, que era ya nuestra casa, y conversamos. Incluso llegó un momento en el cual él me reclamó que no había estado para él, que no le había ido a visitar, y yo le expliqué que si no había estado ahí era meramente por sus papás, porque yo había intentado todo por comunicarme, por saber cómo estaba, y que no lo había logrado. Él se sorprendió un poco, pero siento que fue que le dolió. O sea, sí lo podía creer, pero se sorprendió más de que sus papás no hubieran tenido el tacto para decirles que, pues, que él estaba mal, ¿no? Que él me necesitaba en ese momento. Me dijo que iba a hablar con ellos y todo bien. Salimos otra vez al cine. Recuerdo que la última vez que fuimos al cine fue para ver una película que él quería, que era la de Blancanieves y el Cazador. No la vean, amigos, es muy mala. Pero fuimos a Galerías Cuernavaca y fuimos con dos amigas. Y todo esto pasó porque yo no lo podía sacar de su casa, sus papás no me podían ver.
Así que las amigas se organizaron, pasaron por él y nos fuimos los cuatro a Cuernavaca. Salimos de ver la película, fuimos a jugar a recorcholis, pero él ya estaba muy deteriorado para ese momento. Ya no podía caminar bien, daba pasos muy lentos, se agitaba, le era muy difícil y se cansaba muy rápido. Los primeros síntomas que él tuvo fueron pues insomnio y dificultad para orinar, y al final lo que salió como resultado es que tenía insuficiencia renal. Por lo tanto necesitaba un trasplante de riñón con urgencia. De hecho, sus dos riñones fallaban. Por eso es que ese primer mes y medio que no estaba en comunicación conmigo, se la pasó en el hospital muy grave y de hecho lo tuvieron que dializar. Para ese punto del cine, te digo, ya estaba como su cuerpo muy deteriorado, se cansó muy rápido, así que regresamos pues a su casa. Y después de eso, yo como que me desconecté un poco de él, ¿sabes? Y creo que ya estábamos él y yo en mayor comunicación, él se sentía bien, se sentía positivo, y eso me dio un poco de calma, de que todo estaba bien, de que igual lo va a superar. Su papá dijo que iba a hacerse el responsable, que iba a donar su riñón para él, y para eso estaba en tratamiento de que tenía que bajar de peso, tenía que tener una dieta balanceada, tenía que hacer cierto régimen para poder ser donante. Y lo estaba cumpliendo, por lo tanto ya no tenía que esperar a otra persona que le cediera un riñón. Simplemente era el momento en el cual su papá cumpliera con las condiciones para hacer el trasplante. Así pasaron los días, yo entré a la universidad, a la UAM, y recuerdo que en la primera semana una psicoterapeuta, o no sé qué sea, nos preguntó cuál era el momento más importante de nuestra vida. Y en esa primera semana de curso propedéutico, yo les dije que para mí lo más importante había sido conocer a Luis, porque eso había cambiado mi vida y la había salvado. Que si no hubiera sido por él, simplemente yo ya no estaría ahí, ese día, en ese momento, y que no había nada más importante para mí que él. Resulta que en la cuarta y última semana del curso propedéutico, él falleció. Yo no me enteré en ese momento porque de hecho yo le quería hablar un día. Recuerdo que era un martes como a las 9 de la noche y le quise llamar, pero vi la hora y lo negué porque pensé que ya estaría durmiendo. Como se cansaba más rápido, dormía bastante. Me dije, no, mejor mañana le llamo. Y resulta que más o menos esa hora es cuando estaba falleciendo en el hospital en Cuernavaca. Déjame respirar. Sí, te entiendo, no te preocupes. Bueno, antes de esto, como te digo, el 30 de junio fue el último día que lo vi. Cumplíamos 2 años de novios. No me acuerdo si... Ah, sí, creo que él me dijo que quería hablar conmigo, que fuera a su casa. Yo ni siquiera sabía dónde vivía. Tenía una idea de cuál era la calle, pero no sabía exactamente cuál era la casa. Así que fui, estuve buscando un rato y la verdad no encontraba hasta que pasó un coche por la calle y resulta que ahí estaba él, estaba dentro del coche y ya lo seguí. Salió su papá, le dije buenos días, respondió igual, abrió la puerta y lo cargó. Yo no sabía que él ya no podía caminar. Pasamos a la casa, lo sentó en el sillón, le cubrieron las piernas con una sábana y como tú dices, ese fue el momento donde se me rompió el corazón, donde lo sentí, porque se veía muy hinchado, tenía unas ojeras súper pronunciadas, estaba muy, muy, muy delgado y bueno, ya no podía caminar, se veía muy diferente al último día que lo vi, había pasado muy poco tiempo. Me sorprendí, pero uno siempre intenta mantener la sonrisa y dar la buena cara y no pasa nada, ¿no? Todo está bien. Su mamá me ofreció un vaso de agua, lo acepté y se hicieron a un lado un poco para que pudiéramos platicar. Y hablamos sobre la universidad, sobre cómo me estaba yendo. Prácticamente se centró todo en mí. De pronto le dijo a su papá que ella estaba un poco cansado, que se quería recostar, que si lo llevaba a su cuarto. Y sí, lo cargó, pasamos a su habitación, se acostó en la cama y me dijo que me quedara ahí con él, al lado, así que también me acosté. E igual comenzamos a conversar sobre todo lo que habíamos vivido, todo lo bonito, todos los amigos con los cuales salimos, cuando fuimos a acampar, a nadar, que yo ni siquiera sé nadar, pero así lo tengo que decir, y pues los altibajos que había en nuestra relación.
Ya no hablamos nada del otro muchachito, la verdad es que ni siquiera yo lo necesitaba, siento que no me era importante. Pero él me hizo una promesa, sobre todo, me dijo que ya no aguantaba más, que no iba a poder más. Yo le dije que tenía que ser fuerte, que lo iba a lograr. Yo creo que eso es algo que todos decimos y en ese momento yo sí sentí que realmente no era cierto, de que no iba a haber un final feliz para todo eso, pero son las palabras que tal vez uno tiene que decir en ese momento, que son las más convenientes. Y él me dijo que no, que simplemente ya estaba cansado, que el dolor era demasiado y que no resistía más. Yo obviamente me puse a llorar, le dije que no podía dejarme, que lo necesitaba, que lo quería. Y él respondió con una promesa, me prometió que todo estaría bien, que algún día iba a ir al Zócalo de Cuernavaca, que iba a estar sentado en una banca viendo a las personas bailando, cantando, como muchas veces estuvimos los dos, que a mi lado estaría una persona más, que yo estaría feliz y que todo sería bueno en mi vida. Yo lloraba y lloraba en ese momento, por supuesto, y le decía que no quería todo eso, que yo quería estar con él. Y me dijo que él también quería lo mismo, pero que sentía que no iba a poder mucho tiempo más. Yo me fui a mi casa, obviamente muy triste, y fue difícil. Como te digo, después me desligué de él unos días y luego pasó que falleció. Yo me fui a la escuela, a la universidad, y ahí salí a las, no sé, en la tardecita. Había quedado de verme con un amigo, salimos, me lo encontré en Cuernavaca, y él me dijo, pensé que no ibas a venir. ¿Por qué? Le pregunté yo, y me dijo, por Luis. Y le dije, ¿por cuál Luis? ¿Por tu Luis o mi Luis? Porque él salía con alguien que se llamaba Luis. Me dijo, por el tuyo. Y no entendía de verdad. Le dije, pero ¿por qué? Sé qué tiene. Y me dijo, no sabes. No, no sé. Y se quedó un segundo viéndome, no sé, sin saber qué decir, o más bien sin saber que él tenía la responsabilidad de decirme que había fallecido. Lo dijo así nada más, que ya se había muerto, que lo habían publicado en Facebook en la noche anterior. Para ese momento yo estaba en crisis familiar, mis papás no estaban bien conmigo, estábamos peleados, no tenía internet, no tenía teléfono, no tenía nada. O sea, teníamos un celular viejito de esos Nokia cuadrados para todos y estaba en el cuarto de mis papás en esa noche, madrugada, que fue cuando me hablaron. Yo no sabía y ellos no se enteraron hasta el día siguiente, cuando yo ya estaba en la universidad. Así que fuimos a una plaza, ¿cómo se llama? Así, a las plazas, a robarnos el internet. Me conecté rápido y efectivamente vi que la tía había publicado que ya había fallecido, que el entierro iba a ser a las 4 en el cementerio de Jutepec. Así que ya eran como las 3 y algo. Le dije al amigo que me tenía que ir y me acompañó. Antes de eso le hablé a mi mamá y le dije que no iba a poder llegar a la casa, que me iba a tardar. Me preguntó igual por qué y le estaba dando excusas, pero fue muy insistente y al final le dije la verdad. Ella se puso a llorar y me dijo que ya sabía, que lo había visto en los mensajes, que había un montón de mensajes, pero que no sabía cómo comunicarse conmigo. Y me dijo que no iba a poder ir, pero pues que yo fuera. Llegué al cementerio y estaba vacío, no habían llegado. Y a lo lejos alcancé a ver a mi mamá, que se había ido. Se acercó, ella me abrazó y ella lloró un montón, porque creo que a partir del momento en que ella enfermó, comenzó a sentir más aprecio por él, más cercanía, porque lo veía al final de cuentas en la posición de una madre que pierde a su hijo, pero también difícil y diferente porque sus papás no se llevaban bien con él. El hecho de que era gay era algo muy importante para ellos y era algo que no podían pasar por alto. No sé, y yo estaba muy molesto con ellos también porque no me habían permitido pues estar con él ni hablarle, no me dijeron que podía ir al hospital y nada más. Llegaron los coches, llegó la carroza, o no sé cómo se llame, y ya pasó. Yo hasta ese momento sentí que estaba tranquilo, estaba bien, hasta que llegó una ruta con el montón de acarreados, ahí bajaron mis amigos
y particularmente uno que me había apoyado mucho. Cuando lo vi, yo me deshice. Lo abracé y lloré y lloré y lloré desconsoladamente. Y ya me agarró la mano, me llevó hasta donde estaba la poza o como se llame. Y ya, pasó todo el discurso. Sus amigos me estaban mal mirando, como que también estaban enojados conmigo porque sentían que yo la había abandonado. Ellos claramente, como eran amigos y amigas, sí pudieron verlo. Y a mí me sorprendía cómo actuaban sus papás, porque la mamá pues no lloraba, no se veía que sufriera. Digo, yo no sé efectivamente si estaba sufriendo, tal vez sufría más que yo, pero no lo mostraba y yo quería eso, ¿sabes? Quería ver que realmente les importaba, porque yo sentía que durante todo el tiempo que lo conocí no había sido así. En la propia graduación que tuvimos, sus papás no fueron a verlo, porque se fueron de vacaciones y prefirieron eso que estar con él. Y yo le dije, pues vente con nosotros, vente con mis amigos y salimos de fiesta y nos la pasamos bien. Y sé que él también le dolía y sufría por eso. Y por eso es que yo estaba tan enojado con los papás por tantas razones. Su papá estaba con una guitarra y tocaba una cosa y otra y otra y sentía que era más un espectáculo o entretenimiento para los que estaban ahí y realmente no estaban sufriendo la pérdida de su hijo. De pronto llegó un señor, me dijeron que era su tío y me dijo, dicen sus papás que puedes pasar a despedirte. Y yo le dije que no. Mis amigos me animaron para que fuera, para que me acercara al ataúd. Y yo dije que no, y no, que no lo iba a hacer. Y yo estaba muy enojado, me molestó mucho. No quise hacerlo porque ya no era él, ¿sabes? Ya estaba muerto. O sea, la persona que quería, que me podía escuchar, con la que podía hablar, ya no estaba. Simplemente era, pues, un cuerpo. ¿Ya para qué? Y me enojé más porque eso era lo único que me dejaban los papás. La única oportunidad era esa. Así que los demás fueron y le dieron el pésame. Yo ya estaba muy enojado en ese momento para verlos, así que me fui. Mi mamá se fue a su reunión porque te digo que es testigo de Jehová. Yo me quedé con el amigo y fuimos a comprar pizza. Ah, además creo que había feria en Jutepec. Todos estaban de fiesta y nosotros, o para mí, sentía que se me acababa el mundo. Pero estando ahí sentado ese día, me sentí tranquilo, sentí que ya todo estaba bien. Él efectivamente estaba sufriendo mucho, tenía mucho dolor y creí que esa era la solución a los problemas, que todo sería bueno a partir de ahí. Me fui a mi casa y lloré, pero con un sentimiento de calma, de serenidad. El problema llegó 3 días después, cuando el viernes 27 de julio vi un mensaje de Facebook que me escribió su tía. Yo no sabía que estaba ahí, simplemente lo descubrí. Ella decía que Luis estaba muy enfermo, que quería pasar más tiempo conmigo, que estaba en la casa de su abuela, que si yo lo quería ver, que fuera a visitarlo, que ella y la abuela estaban dispuestos a que yo lo viera a escondidas, porque era lo que Luis quería, lo que Luis necesitaba, ¿no? Y que aunque sus papás estuvieran en contra, ellos no les iban a hacer caso, porque lo importante en toda la situación era él. Y así había varios. También me dijeron que estaba en el hospital, que fuera, que ellos iban a hablar con sus papás para que entrara. Y yo no los vi cuando era necesario. Y pues ya le respondí que no los había visto, que me hubiera encantado. Y ella me dijo cómo había sido el último día de él. Me dijo que temprano había pedido un teléfono para comunicarse conmigo, pero pues sus papás no se lo quisieron dar. A su tía le dijo que fuera a buscarme a Jutepec para que me llevara a Cuernavaca, porque lo único que quería era pues hablarme, que tenía que estar ahí. Y la tía pues en ese momento le dijo que no sabía cómo decirle, ¿no? A sus papás, que sus papás simplemente no querían que yo estuviera, que eso era un momento familiar que yo no tenía cabida. Y finalmente me comentó que un poco antes de fallecer, le dijo a su tía ahí escondidas que lo secaran a él a escondidas, o sea, que ella lo secara, que lo trajera a mi casa, que él iba a decir dónde era, porque lo único que quería era pues estar aquí conmigo, dormir un rato más conmigo. Y unos minutos después él falleció. Cuando yo leí eso, se me acabó el mundo. O sea, ahí fue donde perdí la calma,
donde me di cuenta que él sí estaba muerto, pero yo no. Y ahora estaba solo y tenía que afrontar todo así, en soledad. Me sentí culpable de no haber estado con él, de haberme alejado. Me imaginé su miedo a estar solo, su deseo de estar conmigo, y empecé a generar un montón de historias en mi cabeza, el pensar que tal vez él creía que yo lo ignoraba o que no quería acompañarlo y que finalmente lo único que quería era estar conmigo. Creo que eso fue el, la semilla que detonó un montón de cosas en mí con las cuales he tenido que lidiar durante muchos años, básicamente con la culpa, y que me llevaron a mal. Ese día recuerdo que fue horrible, fue muy malo. Sí lloré muchísimo, me deshice, y es que no podía contar con mi familia al final de cuentas. Mi papá apenas ya estaba enterado que se había muerto. No me dijo nada. Mi mamá, pues tampoco. Con mis amigos, pues, ¿sabes? O sea, ¿qué les dices si tampoco tienen palabras? Es como, échale ganas, no estés triste, ánimo, ya va a pasar. Y eso no es lo que alguien quiere escuchar. De hecho, uno no quiere escuchar nada. Pero eso pasó. Al día siguiente, lo recuerdo bastante bien, porque ya eran como las 2 de la tarde, creo. Había estado llorando todo el día, había soñado con él. Y mi mamá tocó a mi puerta y me dijo que ya tenía que bajar a almorzar, que no me hacía bien estar solo. Total, agarré fuerzas, bajé y mi papá me dijo, ve por la coca. Pero aparte estaba como así de, ve por la coca. Y yo no quería. Y me dijo mi mamá, yo voy por ella. Mi papá dijo, no, que vaya él, ya está bien. Cuando dijo eso, yo me desarmé, salí corriendo a mi cuarto, aventé la puerta y ya otra vez a llorar y gritar y, y todo mal. La gente sabe que tiene insomnio, pero no saben que fue a partir de ese momento que dejé de dormir. Ya no pude recuperar mis noches y así se me pasaban todas pensando y pensando y pensando qué es lo que iba a hacer. Creo que un gran apoyo en ese momento fueron mis compañeros de la universidad. Desde la primera semana del curso propedéutico les comenté quién era él y supieron que había fallecido, así que me daban mucho apoyo, me invitaban a comer, a almorzar, a salir y simplemente platicarlo. Y creo que eso fue la mejor de las terapias que pude tener, entre comillas, porque también ahora a todos les digo que tomen terapia, que se acerquen a un psicólogo, a un profesional, porque después me sumí en una depresión que me tomó muchísimos años superar, muchos, muchos años, y que si hubiera contado con la ayuda profesional, no me hubiera sometido a todo esto. Mm, La tía también me dijo que Luis le pidió que guardara, que fuera a su cuarto y que guardara todas las cosas que tuvieran su nombre o el mío en una caja y que me las diera como un obsequio para que toda nuestra historia no se fuera a la basura. La tía fue y cuando llegó a su cuarto ya habían tirado todas sus cosas, todo lo que le había regalado, lo que él tenía para mí, así que no me pudo entregar nada. Por lo tanto, mi enojo con la familia creció, por supuesto, aunque ya no podía verlos ni reclamarles y nunca los volví a ver. Creo que de hecho ni siquiera los recordaría el día de hoy porque solamente los vi esos 2 días. Y así fue esa pequeña historia breve sobre la pérdida. Vaya, pues como tú lo dijiste en en el inicio, ¿no? A veces contarla es muy difícil porque pues vives todo, recuerdas todo y, y de alguna manera pues uno dirá que han pasado tanto tiempo, pero mentira, porque a veces el tiempo a veces se detiene en ese momento y de ahí para adelante cambia toda tu vida y siempre vas a regresar en ese momento y obviamente va a regresar el dolor, va a regresar la tristeza Sí, y pues así es. ¿Cómo describes el día que pasó? Pues con dolor y siempre va a estar marcado de esa forma, ¿no crees? sí, totalmente. Además de que
también hay al principio, ahorita ya lo he dejado un poco en el pasado, pero antes era difícil cuando llegaban las fechas importantes. Claro. El día que nos hicimos novios, su cumpleaños o el mío, no sé, todos esos eran desde semanas o meses atrás, era, ya faltan 2 meses para su cumpleaños, ya falta un mes, ya faltan 3 semanas. Y uno vive bajo esa presión, bajo ese sentimiento. Sí, bajo ese sentimiento, los días o las fechas empiezan a tomar una importancia no solamente de dolor, sino simplemente de, yo quisiera decirlo que eran los días que marcan mi vida. Él falleció un 23 de marzo del 2015, entonces los días 23 se me quedan marcados de ahí para adelante. Él cumple años el 11 de noviembre, él era un año mayor que yo. Entonces, fechas como el día que nos hicimos novios o por ahí aproximadamente el mes, cosas que fueron relevantes en ese momento de relación, en algún momento después de, pasan a ser como fechas como el Día de la Madre, como el Día del Niño, fechas que siempre vas a recordar. Entonces, digo, yo no sé si a ti te pase lo mismo, pero al menos a mí son fechas que en automático sé que pasó algo en ese día, ¿no? ¿O tú qué tal? Sí, efectivamente, yo lo recuerdo también todo. Él nació el 13 de junio, su día de cumpleaños. Nos hicimos novios el 30 de junio. Ese día fue el último día que lo vi y falleció el 24 de julio, martes. Y el día que cambió mi vida fue el 27 de julio, recuérdenlo. Todo cambia. Hay un comentario que causa mucha controversia sobre algunas personas que no entienden por qué una persona escribe pues a quien ha fallecido en sus redes, que les hablan en primera persona como si siguieran vivas. Yo lo hice muchas veces y creo que hasta este año tal vez o el año pasado lo seguí haciendo. Le escribía lo que sentía, cuánto lo extrañaba, lo difícil que era. No sé si tú lo hiciste y qué opinas de esto. Hay gente que incluso le parece ridículo. Pues vamos a caer en lo mismo, cada persona va a pasar por esto y lo va a afrontar de diferente forma, porque escuchando a tu historia, señor Marabunta, déjame decirte que ahí están, ¿no? Las dos caras de la moneda, cuando la familia te apoya, cuando no te apoya, cuando conoces a sus papás, cuando no los conoces, cuando tienes apoyo de amigos o cuando no los tienes. Entonces, cada historia va a ser diferente y nos va a pasar de diferente forma. Pero déjame decirte que no habría ahora sí que mm, pasos a seguir. Simplemente hay que demostrar que sí se puede solamente con, con amor, con apoyo, ¿no crees? Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Depende mucho del tipo de personas con las que te rodeas y cómo intentas asimilarlo. En mi caso no fue tan agradable, debo decirlo. Me fui por el camino de el sexo, las drogas y el rock and roll. Pues Muy al principio, pero no era algo que disfrutaba realmente, simplemente era para perderme. Y todo comenzó de manera sana, entre comillas, porque los mismos amigos me invitaban a tomar en la tarde y en la noche, y luego tomaba día, tarde y noche con unos o con otros, y al final casi que me andaba internando en el AA por alcohólico, aparte de que me empecé a reunir con mucha gente que consumían drogas, de todo tipo de drogas, y adictos a muchas cosas. Me divertí mucho, la verdad es que estoy muy... No voy a decir que lo hubiera cambiado o que me gustaría haberlo hecho diferente, pero sí, no fue tal vez algo tan bueno para mi salud. Pues mira, contestando a tu primera pregunta de que si hay algún paseo o hice lo que tú hiciste cuando, por ejemplo, de escribir en primera persona, de escribir ese tipo de mensajes, déjame decirte que no lo hice en su momento, bueno, más que para pronunciarlo en Face, cuando él falleció, porque había ciertas personas que como te lo dije, no tuve las ganas de poder llamarle a todo mundo, de poder hacerlo de esa forma, porque lo hice con una amiga y con esa amiga me bastó. Después de marcarle a mi hermana, a mi mamá y a mi mejor amigo, como que se me quitaron las ganas de poder decir eso, pues de que saliera de mi propia boca. Entonces,
Después volví a hablarle a una amiga y entonces vi cómo se destrozó y yo dije, no, no quiero hacer esto. Mejor lo publiqué en Face, ahí empiezan a llamarte y ¿sabes qué? Yo le dije a uno de mis amigos, ¿sabes qué? Ten mi teléfono, tú contéstales. O sea, yo no quiero saber nada de nada. Al mes, hice una que otra publicación, pero no sé, todavía me encontraba como en duelo. Entonces, eh, lo hice un pequeño poema. Cuando fue su cumpleaños también, cuando fue el año también. Y de hecho todos los 23 de marzo le dedico ese día para él y el 11 de noviembre, que es el día de su cumpleaños, este, donde a veces puedo ir al panteón, dejo flores hasta el día de hoy. Y pongo mi mensaje año con año porque quiero que sí sea importante, quiero que sea como un recordatorio para todas las personas que lo conocieron, que nunca lo olviden. Sí, Porque ese es el legado que vamos a dejar al final, que te recuerden como la persona que te conocieron, ya sea bueno o malo, o como tú te quieras reflejar ante otra persona. No me parece tan mala idea, digo, porque he conocido amigos que fallecen y luego entras al Face de la persona que falleció y pues sí, ves esa parte, ¿no? Que muchas personas te comentan, que te extrañan y de alguna forma voy a lo mismo. Te van a recordar y mientras existas en el corazón de las personas, así lo hagan con ese tipo de mensajes o que lo hagan de diferente forma, siento que es bonito porque hay personas que se van a acordar de ti después de que tú ya no estás. sí, Por esa parte yo diría que es también una forma de desahogarte. Y siento que está bien. sí, muy de acuerdo. Sí, yo también creo que está bien. Además, como tú dices también, depende de cada persona y hasta que se encuentra en una situación similar, es cuando lo va a entender la razón, el por qué uno necesita expresarse y seguirle hablando. De hecho, en ese momento, en los lejanos 2012, todavía no tenías la opción en Facebook de dejar a alguien ahí como encargado de tus redes cuando fallecieras. Ah, sí, claro. Por lo tanto, aproximadamente 2 años después de inactividad de su cuenta, se borró, se eliminó. Y ahí fue otro proceso de duelo que tuve porque sentía que definitivamente ya se me había ido. En Facebook le podía escribir, le podía hablar, podía ver sus fotos, podía ver nuestros videos, todo lo que él subió de los dos y donde yo lo etiqueté y todas las fotos que me había comentado, porque pues eran muchísimas. Claro. Entonces yo leía y sentía que podía escuchar sus palabras, que no estaban en mi cabeza, porque a pesar de que recuerdo muchas cosas, seguramente la mayoría ya no son como realmente fueron. Yo voy cambiando palabras y todo lo demás. Sí, Pero ahí sí, todas las escribió él, todas las letras son suyas. Y de pronto cuando se fue, simplemente ya no estaba. O sea, ya no había un rastro en el cual, pues no sé, yo pudiera verlo, leerlo y escucharlo. Así que también eso me pesó bastante, me pesó muchísimo. te pego. Sí, Vaya, digo, no sé. Yo tuve la fortuna y tuve la confianza de que él entraba a mi Face, yo entraba en el de él, no como ahora, ¿no? Que es de relaciones tóxicas. Este, porque luego teníamos nada más un teléfono entre él y yo y entre los dos entrábamos a nuestra sesión y sin ningún problema de ver mensajes porque ese no era el objetivo de prestarnos el teléfono. Entonces, como si de alguna forma pasara algo, de que si algún problema, surgía un problema, pues él podía entrar a mi Face y preguntar por mí. Y igual, de igual forma. Entonces, me quedé con su correo, con su contraseña, con toda su información. Entonces, de alguna forma existió la confianza porque me las dio y yo en su momento se las di a él. Y pues sí, como dices tú, realmente a veces ¿cómo puedes decirlo? Esos recuerdos se vuelven muy importantes. Muy, 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 muy. Significan tanto, significan todo, toda tu vida. sí. Significan al menos una relación que pudo haber sido de un año, 2 años, 5 años, 10 años, pero significan algo, algo tangible que puedas ver y puedas demostrarle, no a nadie, simplemente contigo y con que te funcionen los recuerdos, tú vas a vivir y vas a revivir todo aquello con él. Ujú. Uno valora todo. Sí, O sea, yo antes nada más quería las fotos bonitas, donde sales bien enfocado y la luz y todo. claro. Pero después de eso es como, incluso conserva esa donde nada más tiene un moco embarrado,
porque ya no hay otro, ¿sabes? Ya no puedes sacar más, ya no tienes otra posibilidad. A mí, yo tenía un montón de cosas que me ha costado mucho ir depurando, que ya eran, no sé, flores muertas o pedazos de tela o cosas así. Y también te toma mucho tiempo tratar o de sacarlas de casa. ¿Cómo tú tomas ese proceso? Pues mira que como iba constantemente a ver a sus papás, más bien a su mamá, que era la que tenía más contacto con ella, entonces yo con toda su familia me llevaba bien, pero pues lejos de eso siempre iba a verla, ¿no? Entonces llegó el momento de revisar sus cosas, de sacar su ropa, pero yo quería, no sé por qué me llevó esa mentalidad y porque había fotos donde estábamos con él, bueno, estaba yo con él, y quería cosas específicas. Yo sabía lo que quería. Quería un suéter rojo, quería una sudadera rayada gris con negro. Y o sea, ya sabía lo que quería, ¿no? Porque yo dije, ¿para qué? ¿Para qué quiero tanto? Porque todo me va a recordar a él. Pero la única es quieres esas dos cositas que estuviste en mucho contacto con él. Sí, sí. Entonces, abrimos su armario y y entonces yo le digo, yo solamente quiero estas dos cosas. Pero justamente de las dos cosas nada más encuentro una, la otra se perdió, no sé. Preguntan por más cosas y yo les dije que no, simplemente quería eso y todo lo demás pasó a ser de su hermano o se lo regalaron a otros niños, entonces yo dije, por mí no hay ningún problema con que lo regalen, digo al contrario. Es lo que hubiera gustado, que las cosas no se tiraran, que se donaran a otra persona que sí lo fuera a usar. Y de ahí pues solamente agarré la sudadera roja y hasta el día de hoy la tengo. Ay, qué bonito. Yo también le hubiera quitado una sudadera en color chedrón que tenía. Oye, tal vez eso es un trauma. A mí me gusta mucho este color y él tenía una sudadera de ese tono. Vaya, vaya. Pues sí, digo, no sé, digo, te voy a preguntar, señor. Sí, tu pregunta. Como tú lo dijiste en un momento, hubieses querido apoyo psicológico, un especialista pues sería con un tanatólogo. Entonces, ¿no tuviste como tal apoyo por esa parte? Nada, o sea, mi apoyo fue de mis amigos drogadictos y el alcohol, que me decían, tómate otra. Ese fue mi apoyo. No, nunca busqué un psicólogo, o sea, porque yo creía tontamente que tenía la fuerza suficiente para salir del paso por mi cuenta, porque entendía que ya había fallecido y entendía que yo tenía que salir adelante y todo bien. O sea, creo que como en los casos anteriores de que ya estaba a punto de morirme, simplemente continuaba y continuaba y continuaba y salía adelante, salía adelante, salía adelante, pero nunca lo hice de la mano de un profesional de la salud. Ahora sí estoy seguro que me hubiera gustado recurrir a alguien porque te digo que se postergó por mucho tiempo el que ya me sintiera bien. Claro, De hecho, hay una pregunta que nos hizo la audiencia. ¿cuál? ¿Cómo te afectó eso en tus relaciones siguientes? Yo lo voy a comentar ahorita para seguir con la historia. Ok, Y creo que afectó, pero no en la relación de pareja como tal, que nunca llegó a darse. Pero creo que definitivamente no podía comenzarla porque no había superado la relación anterior. Y eso también duró años. Creo que hasta 2019 es cuando ya me siento listo para entablar una relación con alguien, donde ya estoy completamente desapegado de Luis en ese sentido, para poder estar con alguien sin rememorar todo lo que vimos, sin hacer ningún tipo de comparaciones, sin tener esa carga para, pues, para enfrentarme a una nueva relación y abrazarla. Y yo creía siempre que ella estaba bien y cuando avanzábamos un poquito, pues no, como que nunca funcionaba. Y sí me decía, es que como que no me siento como me sentía con él. pues nunca va a haber comparación entre cualquier persona que conozcamos, ¿no crees? Sí, claro. Pero creo que eso es importante, de que sepas, pues tratar mejor la situación, de cómo puedes afrontar que la persona ya no está, que se queda en su tiempo, en su momento y lugar, y que tú tienes que entablar nuevas relaciones a partir de, pues, no sé, nuevas experiencias, ¿no? Sí. Digo, no sé si te pasó, pero es como pregunta rápida. Eh, Ujú. ¿Tú llegaste en ese momento a pensar que jamás ibas a ser feliz después de eso? Así que desde aquí ya todo es tristeza. No, no. De hecho, yo tuve una mentalidad positiva de que en algún momento ya se da poder. Y como te digo, la promesa que me hizo, yo estaba esperando que se cumpliera ya.
de que el 2011, 2013, ya, 2014, ya, y nunca llegaba, y no ha llegado, pero lo presionaba mucho y quería estar bien y sentía, te digo, cuando conocí a alguien sentía que ya era el momento y de pronto no salían las cosas y yo me volvía a deprimir y decía es que no está bien porque ni siquiera he superado a la primera persona y no puedo estar con alguien más. Pero Claro, según yo, sí estaba consciente de que algún día todo iba a estar bien. Hasta que me daba cuenta que no estaba bien. Sobre todo con las películas LGBT de temática gay que me encantaban, pero que todos tienen final trágico. Eso me llevaba hasta el fondo de las cosas. Y me volvía a acordar de él. Y no, hombre, otra vez el dramón. ok, bueno. Contestando la misma pregunta que te pregunté, yo no, por el contrario, yo creo que caí en lo que jamás iba a pensar caer, en dolor, porque yo pensaba que de a partir de desde ese día iba a ser puro dolor. Entonces, no tenía otro pensamiento más que dolor y sufrimiento y que jamás iba a volver a sonreír, jamás iba a hacerlo. Y mucho menos pues encontrar a alguien que me quisiera. Porque como lo dije en su momento, él era un pilar muy importante en mi vida. Porque pues era como que la persona que conocían mis papás, que mis papás también es otra cosa que vamos a platicar más adelante, a ver si se podemos explicarlo rápido. Sí. Este, que mis papás lo conocían, pero decían, andas con él. Pero nunca se metieron en la relación, siempre fue de lejos, todo mundo fue de lejos. Entonces, este, ya después de que estuvimos pues juntos, de alguna manera, yo decía que iba a ser bien, pero terminó nuestro tiempo y de ahí para adelante iba a ser triste. En esos inicios, yo la verdad, y como yo creo que vamos a pasar por todos y como tú lo pasaste, cometimos muchos errores. A veces podemos caer en drogadicción, a veces ya puede ser alcoholismo, etcétera. Entonces, yo tuve grandes amigos, pero también he de decirlo que era terco porque luego decía, ¿sabes qué? Vamos a tomar para que Cristian se sienta un poquito mejor. Entonces, y tomas más. Y a veces llega el... Mi situación. Sí, entonces llega el punto, yo llegaba al punto de que eran las 2 de la mañana, ya estaba mal, y me iba a esa hora al panteón a sentarme afuera de la puerta y a llorar horrible. Entonces, no lo hice una vez, lo hice muchas veces. Y dices, bueno, ¿qué pedo? Y sigues. O sea, tú quieres controlar tus sentimientos, pero realmente no puedes. He de decir que los primeros 6 meses fueron muy, muy, muy difíciles porque tenía que trabajar, tenía que afrontar lo que estaba pasando. De trabajar, me venía a mi casa, descansaba y me iba al panteón a dejar flores. Y ahí estaba toda la tarde. Después regresaba, dormía, al otro día igual a trabajar y así y los fines de semana era tomar y a veces ir a visitarlo en el panteón en la noche. Llegó a tal punto de que tuve un accidente automovilístico por el alcohol. Iba con mi mejor amigo. Ujú. Y desde ese momento fue como que entendí, yo dije, no, ya basta. No puedo seguir lastimándome y tengo que empezar a salir adelante. Entonces a los 8 meses decido irme solo a un como retiro. Entonces te voy a explicar el retiro así súper rápido. De acuerdo. En el retiro van muchísimas personas que sufren igual o más que tú. Nadie va a sufrir menos. Todas las personas sufrían. Entonces, cada persona cuenta su historia y a veces contarla en ese momento tan apenas te pasó, había personas que ya tenían años, entonces te llega, ¿no? Te llega el sentimiento y pues obviamente empiezas a llorar, porque de alguna manera conectas con el dolor de otra persona. Y entonces, llega tu momento, llegó mi momento de contar mi historia, la empiezo a contar y aquí hay un dato muy curioso. Al momento de que tú cuentas tu historia y finalizas y te quedas como en la tarimita contando ahí parado, solo, y yo creo que te va a pasar a ti. Los demás empiezan a pedirte perdón Ujú. y de alguna forma no entiendes por qué la vida te hace esto, por qué pasas por esto. La respuesta nunca va a llegar con el tiempo.
pero siempre vas a preguntar por qué. ¿Por qué él? ¿Por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto? Y vas a buscar obviamente a un culpable y vas a querer que ese culpable, todo tu dolor se vaya contra él o todo tu coraje. Entonces, estas personas me piden perdón a mí y me empiezo a desmoronar y empiezo a llorar, pero yo les dije, es que ustedes no tienen nada que ver con mi vida. Pues y dicen, es que nosotros somos la vida, somos lo que tú estás esperando y lo que estás buscando. El perdón que te deben de pedir a ti por lo que estás viviendo. Entonces, me llega como la sorpresa de decir, ¿sabes qué? Sí, sí necesitaba esto, necesitaba que alguien me pidiera perdón a mí por lo que estaba yo pasando. No esperaba que fuera una persona, jamás lo esperé. Simplemente esperaba que la vida en algún momento me dijera, ¿sabes qué? Pasó esto y te quiero pedir perdón por lo que pasó. Sí. Entonces, de alguna forma fue como el hincapié para poder salir de mi depresión, porque era una depresión súper fea. Toqué fondo, y te lo digo, te lo toqué fondo con el choque. Sí. Digo, no me pasó nada, no le pasó nada a mi amigo más que golpes y estuvimos en la cárcel y ya, pero nada fuera de lo material. Y pues de alguna forma... Estuvimos en la casa. Y entonces, pues todo pasó. Y entonces también entendí que pues tenía que salir de esto, tenía que afrontarlo. Y empecé a hacer la famosa meditación de cómo explorar mis sentimientos, digo, y lejos de que yo no era, bueno, no soy católico, ni tampoco soy creyente, simplemente me gusta, no estoy a favor de la religión, pero coincidía mucho con el budismo y con lo que predica, bueno, con el texto que va más allá del hinduismo. Entonces lo que tenía que explorar era obviamente mi interior y poder controlar mis emociones. Y ya me voy metiendo en ese rollo de explorarme y me voy encontrando piedritas que tenía que aventar lejos de mí. Y pues obviamente mucho de eso era trabajo personal, ¿no? Trabajo contigo mismo. Por supuesto. Fue cuando empecé a pedir ayuda, porque obviamente la necesitaba. Empecé a pedir ayuda con una psicóloga del trabajo, ella me presentó una tanatóloga, me decía, y como no tenía tanto tiempo como para trabajar, entonces me dice, ¿sabes qué? Lee este libro. Entonces, si les puedo recomendar de los libros que leí en su momento, tengo dos solamente. Eh, Camino de Lágrimas, que lo pueden descargar gratis en internet, y está el libro de la muerte. De hecho, son dos libros, el libro de la vida y el libro de la muerte. Ujú. De alguna forma son textos, digo, no son vivencias, son textos que al menos te ayudan a impulsar tu ser interior, a lograr esa tranquilidad que en algún momento no la tienes. Y simplemente también pedir ayuda, porque creemos que todo lo podemos hacer porque nos creemos invencibles, pero hay cosas que nos van a derrotar y esas cosas duelen. Entonces, si alguna persona va, bueno, a los que nos escuchan, alguna vez llegan a pasar por algo así, busquen ayuda, hablen, no se queden callados y también sean conscientes de la situación en la que están, no hagan menos lo que nos está pasando porque hacerla menos nos va a tener encapsulado dolor y ese dolor obviamente va a tener que salir y a veces pues no tenemos el control de todo. Entonces el consejo que podría darles en el manual de supervivencia es que busquen ayuda con sus amigos, con personas profesionales. Y si no llegasen a tener ayuda, a veces acérquense con los grupos de apoyo que están y tenemos muchos a la mano como Face. Y si no, pues podemos acercarnos. A veces se inclinan con la iglesia, a veces se inclinan con los cristianos, pero todo es ayuda. Al final de cuentas, todo es ayuda y todo te puede servir para algo. ¿No crees? Sí, totalmente de acuerdo. Busquen ayuda siempre, siempre va a haber algún profesional que va a estar ofreciendo sus servicios, muchos de manera gratuita. Ya en Facebook, en redes, en Instagram, hay un montón de páginas que también te los ofrecen, incluso de manera gratuita.
así que recurran a ellos porque es muy importante para cualquier situación, independientemente del tema que tocamos el día de hoy. Cualquier inquietud que ustedes tengan que les esté oprimiendo, va a haber alguien que les va a apoyar. Sí, claro. A ver, ¿y cómo han sido tus relaciones después de eso? He de aclarar que eh, siempre recibí apoyo de la mamá de Ale, entonces, y de toda su familia, ¿eh? Y mis amigos estaban conscientes de mi situación. Y ya después de que hice un recuento de daños y que empecé a cambiar mi forma de ver las cosas, digo, sí tomaba, digo, nunca dejé de tomar, la verdad, pero empecé a tomar menos, eso sí hay de que aclararlo. Claro, con conciencia. Con conciencia, ya era más diversión, ya no lloraba tanto, pero sí lloraba. Empecé justamente a conocer a un niño que ahora se llama Víctor. Lo conocí por Face. Un amigo me presentó con él. Entonces, pero fue solamente como de... ujú, o sea, no tenía tantas ganas de conocer a nadie. Pero se dio y yo dije, bueno, pues vamos a darle la oportunidad. Ujú. Y seguimos platicando y ya, ¿no? Pasó una vez, vino aquí afuera de mi casa y yo estaba dentro y mi papá salió. Y entonces mi papá entra a mi cuarto y me dice, oye, Chris, dice, ya te está esperando tu cita. Y yo me quedé, yo no sabía ni qué decir, si reírme o llorar. La verdad no sabía ni qué hacer porque mis papás sabían todo lo que yo estaba pasando. Entonces ellos no eran así, ellos no conocían, no querían inmiscuirse en mis relaciones. Entonces vieron mi situación y cambiaron totalmente. O sea, ellos ahora le hablan a él se puede quedar a dormir en la casa, ya vivimos juntos, o sea, ya le hablan de tú. Entonces, Ujú. cuando no era absolutamente con Ale, o sea, yo ahora sí que le dije a Víctor, mira, ¿sabes qué? El hincapié fue él. Gracias a él, pues tienes la oportunidad de conocer a mi familia y de que toda mi vida cambió. Pero sí he de remarcar que fue muy difícil, porque al cabo de año fue cuando lo empezaba a conocer. O sea, fue muy pronto. Sí, fue muy pronto. ¿Por qué? Porque necesitaba a alguien, ¿no? Alguien que me ayudara. Y no simplemente lo vi como novio, lo vi más como amigo, para que me ayudara a salir de mi problema. Y entonces cuando ya no me iba a tomar con mi mejor amigo, ya me iba a tomar con él. Y luego en las borracheras le era de llorar por Ale. Y entonces yo dije, yo creo que le voy a hartar de mis problemas y se va a ir. Pero no, no se fue, al contrario, estuvo conmigo Ujú. y al cabo de año, creo que como los primeros 2 días, pues que hacen un rosario, ¿no? De 8 días al cabo de año, cuando se cumple el primer año. No estoy muy enterado, pero te creo. Ok, Es que tampoco soy... ajá, no es tu religión, ni No. tampoco la mía, pero estaba enterado, ¿no? Que cuando fallece una persona al año, se le hace un rosario, que son 8 días, se le hace... ¿Sí conoces la palabra rosario? ¿Sabes qué es un rosario? Sí, me hago la idea. Ok, entonces se hace un rosario durante 8 días y al octavo día se lleva una cruz ahora de metal al panteón y después se hace una misa, etcétera. Entonces, los primeros 2 días me acuerdo que me acompañó un amigo, al otro día me acompañó otro amigo porque pues sí necesitaba, era como que todo estaba muy fresco. Entonces, ya el tercer día me tenía que ir solo. Entonces, me fui solo y al cuarto día me fui solo otra vez. O sea, yo entendía, yo no podía juzgar a mis amigos ni podía juzgar a mis papás. Decirles, sabes que yo quiero que vayan conmigo todos los días. ¿Por qué no? Simplemente yo hacía lo que me correspondía y yo iba. Sí, no se puede. No se puede. Además, uno intenta salir adelante por su cuenta, que Claro, es difícil, pero uno siempre está diciendo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. claro. Y entonces, para rápido, ¿no? Me dice Vic, oye, dice, yo sé que vas solo y eso te duele. ¿Por qué no puedes con tanto? Y él justamente me dice, ¿sabes qué? Para ayudarte voy a comprar rosas blancas. No me acuerdo cuántas docenas compró de rosas blancas y nos fuimos. Y entonces resulta ser que las flores que ya tenía ahí, que tenían ahí puestas, ya se estaban como marchitando. Y entonces fue como anillo al dedo que él trajera rosas porque pusimos todo lleno de rosas. Ujú. Y entonces me dice Beatriz, su mamá, me dice, oye, dice, ¿y es tu amiguito? Le digo, sí. Y me abraza y me dice, ¿sabes qué? Dice, yo quiero verte feliz.
a mí no me importa, dice, lo que pudieran decir de ti, de que ya te olvidaste de mi hijo, porque yo sé que no es así. Que ya surgían los comentarios, supongo. Ajá, sí, sí, claro. Y entonces yo le dije, no, 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 todavía no somos novios. Dice, pero no me importa. Dice, si él va a ser tu novio, qué bueno que te esté apoyando y porque aquí se ven realmente las personas que te quieren. Y entonces, de alguna manera, como que recibí su aprobación porque yo no la buscaba realmente, simplemente quería sentirme bien y ella me lo dijo, "Ah, de verdad no lo tomes a mal, pero no, no te sientas mal si andas con alguien ahorita o en 2 años o en 3 años, yo sé que tienes que hacer tu vida y claro, no tienes que hacer tu vida, no sabes cuándo, pero va a llegar el momento. Entonces, sí me dio pena, Sí. pero también afronté mi realidad y la afronté con ella. No tenía que por qué afrontarla con nadie más. Si a los demás no les importaba, pues menos a mí. Entonces, lo afronté de esa forma y desde ese día empecé a salir con él. Con Vic, bueno, no desde ese día, pues a los meses empezamos a formalizar la relación y hasta la fecha, o sea, él sabe, él conoce mi historia, él realmente no me conoció antes de, porque pues obviamente andaba con él, pero no, no me conoció como amigo y no sabía qué tan feo era de alguna forma. Entonces, sé que ahora soy muy pacífico, soy muy de hablar, casi no me enojo. Entonces, él me conoció en otra etapa de mi vida y conoce mi historia. Entonces, él llega a un punto donde hablamos de Ale y no se molesta, él al contrario, él lo dijo en su momento, me hubiera gustado conocerlos a los dos porque hacían bonita pareja. Sí. Y dije, pues sí, pero pues lastimosamente no lo conociste. Y ahí fue, donde empecé a salir con él y te digo, cambié, porque pues obviamente cambias, el dolor te cambia y de alguna forma pues estoy con él y sé que, digo, todas las parejas tienen algún problema, pues se soluciona hablando, platicándolo y pues parte de eso, de mi gran cambio fue lo que viví a base del dolor y que de alguna forma pues me hizo ser creo que mejor persona. Porque pues como te digo, toqué fondo y eso no estaba padre. Tenía que cambiar, tenía que dejar todo lo malo y todo aquello para convertirme en lo que ahora soy, más tranquilo. Sí, eso, fíjate qué interesante. También teníamos que preguntarlo porque también me siento muy diferente a como era. Pero creo que en mi caso, o sea, estoy bien ahorita, todo bien, pero siento que antes era mejor. Siento que era más divertido. También responde el periodo. Creo que se me fueron, así lo interpreto yo, ¿no? Siento que se me fueron mis mejores años en todo ese duelo, en ese proceso. De hecho, como surgió en la universidad al principio, toda la universidad no la disfruté, no la viví como me hubiera gustado. Nunca me llevé bien con mis compañeros de clase, de facultad. De hecho, y sí lo voy a decir, eso fue en 2017. En 2017, que fue mi graduación, yo no fui a la graduación, no fui a la cena, no fui a la ceremonia de nada. De hecho, me habían pedido que diera el discurso de clausura y dije, no, no quiero, porque sentía que para mí ese ya era el cierre de todo lo que había vivido con él. O sea, como ese proceso de luto que fueron mis compañeros principales quienes lo supieron, que me había costado tanto. Creo que en la universidad, en la facultad, fue donde más lo dije y lo comenté y lo sufrí. En clases me tocaba que había que crear historias o mostrar nuestras fotos y contar historias. Y yo lo hablaba, o sea, todo eso lo hablaba y lo lloraba. Los compañeros igual contaban sus experiencias y ahí es donde pude sacarlo. Así que quise que mi final para todo esto se diera exactamente con la universidad. Para mí ese fue mi cierre. Digo, qué malo, porque siento que, sí siento que si no hubiera pasado y hubiera sido muy diferente, que lo hubiera disfrutado de otro modo. Estaba en artes. A partir de que llegué y que pasó esto, todo mi trabajo fue sobre pinturas, dibujos, fotos sobre la muerte, sobre el duelo, la pérdida, el dolor, la depresión, las drogas, el alcohol, los exhibicionismos, el desnudo, bla, bla, bla. Eso marcó un montón de cosas. Creo que definieron la persona que soy el día de hoy y que al lado de los compañeros y amigos que tenía en ese momento, pues no me llevaron a cosas tan saludables. Y el día de hoy sí me siento ya una persona mucho más seria, creo. Siento que me hubiera gustado más bailar,
más tomar, como dices tú, por diversión y no tanto para olvidar. Y, y no sé, creo que ahora que conozco a una persona, necesito a alguien para salir a los pueblitos, a reírme más, a probar otra vez cosas nuevas. Y llegó un punto en el cual también hay que decirlo. Corresponde al momento que yo tenía. Él falleció cuando nosotros, él y yo, teníamos 19 años. Éramos muy jóvenes, creo yo. Jóvenes, Ajá. claro. Ahorita ya tengo 28, imagina, casi 10 años han pasado de eso y todavía siento que me quedé muy atrás. Mi hermana, por ejemplo, ya le presentó como 3 o 4 novios a mis papás. Yo no les he presentado a ninguno. Ya el novio viene a comer, yo nunca hice eso con nadie. Ella, a pesar de que es 8 años menor, está mucho más adelantada de lo que yo. Y creo que ya es tiempo, si no me va a tocar muy tarde. Digo, no es que lo presione ni nada, pero sí sí es algo ahí que tener en mente. Sí, Sí cambia, así nos cambia esa situación. sí, claro, sí te cambia. También algo lo que te iba a decir es que solamente fui una vez al panteón y quise ir a ver dónde estaba. Fui como 4 años más tarde, ya ni siquiera recordaba dónde era. Así que busqué como 2 horas la lápida hasta que la encontré, porque cuando yo la dejé la última vez, solamente era tierra. Y no sabía cómo se veía, ni dónde estaba, ni qué color era, hasta que por fin la encontré después de revisar una por una. Y cuando la vi también lloré un montón. Creo que lo saqué todo, se fue de mi sistema y ya no he regresado. O sea, yo creo que sí, fue hace como 4 años o algo así. Creo que también tiene que ver la religión ahí, porque pues yo no creo en la vida después de la muerte. Desde ese primer momento, como te dije, cuando él falleció, que me dijeron que podía pasar a despedirme, ya sabía que no era él, que ya no estaba, que no me podía escuchar y que no lo haría nunca jamás en la vida. Por lo tanto, ya creo que simplemente quería saber dónde estaba y ya, es todo. Sí, claro, como dices tú, depende mucho, influye mucho la religión de cada persona. Sí. Muy bien, pues después les compartiremos nuestro manual de supervivencia. Ya para no hacer este video tan largo, se los vamos a compartir después en una imagen en Facebook para que la guarden, la compartan y pues la lean. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien, digo, sé que el tema lo abordamos en las vivencias que nosotros tuvimos, pero sí quiero dejarlo algo muy en claro. Sé que no, muchos de ustedes, los que nos van a escuchar, no los conozco, pero realmente, si en algún momento me buscan por mi nombre, en mis redes sociales, y Chris Martínez, de hecho, este, necesitan algo como platicar, como tratar temas, a veces que no podemos exponerlo con nuestras familias o amigos, a veces es bueno decir que sí podemos estar ahí, aunque, aunque seamos desconocidos, porque pues también sé que ese tema de la muerte es algo complicado porque hasta con mis padres me ha costado hablar de esa parte porque yo les he dicho hay que prepararnos no solamente para mañana, hay que prepararnos para la muerte. Porque pues de alguna forma ya estamos con ese tema más cercano. Entonces, Y considerando la situación que tenemos también desde el año pasado y es claro, muy difícil. claro, Hay una gran probabilidad de que suceda. sí, 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 sí. Que no esperemos que llegue, pero aún Ojalá no. no estamos tan conscientes de saber cuándo vamos a morir. Pero pues estar preparados psicológicamente, al menos. Sí, tenemos que tener esa conciencia. Ninguno de nosotros sabe cuándo sucederá y a pesar de que nos preparemos, seguramente no vamos a estar listos cuando llegue el momento. Igual con los temblores, con los sismos que padecemos, que se hacen un montón de simulacros, pero cuando llega el momento comienza el caos. Sin embargo, sí tenemos que tener ahí nuestro manual de supervivencia para tener una guía que te permita ser más consciente de qué es lo que puedes hacer y cómo dirigirte y no perder la cabeza, Claro. como tal vez nosotros llegamos a hacerlos en algún punto de nuestra vida. Sí, sí, a nadie se desea todo lo que uno ha vivido, pero si se pudiera, yo creo que te voy a apoyar con esa parte de mandarte algunos que otros pasos o consejos para ayudarte con esa imagen que podamos compartir, ¿no crees? Sí, estoy encantado con la idea, eso es lo que yo quiero hacer, entonces ya la espero ahí para que la hagamos y la compartamos con nuestra querida gente. Va que va. Entonces, querida audiencia, estas fueron las historias que les compartimos el día de hoy, muy trágicas, muy tristes, pero creo que también queda claro que el día de hoy nos encontramos en una mejor posición, ya estamos contentos, estamos tranquilos
Esperamos que no pasen por esa misma situación y si sucede, que no la sufran tanto, que busquen ayuda, que se rodeen de su familia y sus amigos. Siempre habrá alguien que los va a apoyar, que querrá siempre lo mejor para ustedes y verlos felices. Así que dense la oportunidad de estar con ellos, de conocer a nuevas personas y de no tenerle miedo al amor, porque siempre, siempre llegará una vez más. Pues hasta luego, señor Marabunta. Espero verte pronto. Un saludo a todos los que vayan a escuchar este podcast. Y gracias a ti por invitarme, por hacerme parte de este proyecto que es muy interesante y espero les ayude a muchas más personas. Claro que sí. Muy bien, querida audiencia. Gracias, Chris, por estar aquí. Con eso damos por terminado el episodio del día de hoy. Yo soy el señor Marabunta y nos vemos en el siguiente episodio de Descocado Podcast. Adiós.